Dios le bendiga a cada uno de ustedes que ya se encuentra por ahí conectado, que Dios siga bendiciendo su vida, su día, ¿verdad? Que sea de mucha bendición para usted, para toda su familia, que puedan convivir, puedan compartir, puedan disfrutar de este día tan maravilloso, el cual nuestro Señor Jesucristo le ha permitido, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos podamos gozar en la presencia de Dios, nos podamos gozar junto como familia, como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús, para que así podamos, hermano, ¿verdad?, compartir también el evangelio con todas aquellas familias, conviviendo con amigos, con hermanos, con parientes. Y es necesario que usted y yo, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, cumplamos ese mandamiento que dijo el Señor: por tanto, id y predicar el evangelio. Por tanto, id y enseñar, doctrinar, hablar ese evangelio que cambia, que transforma la vida de toda persona. Porque usted y yo, como cristianos, sabemos, hermano, todo lo que viene a este mundo. A este mundo le vienen cosas horribles, juicios grandes de Dios, pero usted y yo lo sabemos, porque hemos escudriñado, hemos estudiado la Escritura, y tenemos que entender que la Escritura es bien clara. Y la Biblia nos dice que todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y ese es el propósito por el cual la iglesia está establecida en este mundo. Para que la iglesia comparta el evangelio, para que la iglesia hable de Jesús, para que la iglesia hable de las cosas que están pasando en este mundo, para que advierta de las cosas que vienen, para que advierta que el pecado y alejaos de Dios, lo único que nos espera es la separación eterna de Dios. Porque en sí lo que dice la palabra de Dios, y esta es la muerte segunda, la muerte en sí quiere decir separación. Cuando una persona muere físicamente, el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma será llevada a un lugar, ya sea a estar en la presencia de Dios, o sea a un lugar de tormentos para siempre. Por eso es de que usted y yo, como cristianos, debe hacer nuestro anhelo cada día, compartir el evangelio, hablar las buenas nuevas de salvación, advertir a la gente que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos en los cuales se profetizaron, en tiempos en los cuales la palabra de Dios nos anuncia por medio de Pedro, por medio de Juan, por medio de Tito, por medio de cada uno de los apóstoles estuvieron hablando. El apóstol Pablo, antes de ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo, era un seguidor de los que seguían a Jesucristo. El apóstol Pablo, un gran hombre, conocido como Saulo de Tarso, un hombre con un gran carácter, un hombre muy estudiado, muy preparado, pero lamentablemente estaba siendo confundido, porque él pensaba que estaba agradando a Dios, pero estaba yendo en contra de Dios. Por eso, cuando en camino a Damasco, dice la Escritura que una luz resplandeció delante de él, y él cayó hacia atrás. Y ahí es donde el Señor Jesús le habla y le dice: Saulo, Saulo, dura cosa es darte contra el aguijón. Y Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo: Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí Pablo entendió el llamado de Dios. Fue enviado a tal lugar para que oraran por él. Y aún los mismos discípulos temían, aún los mismos discípulos le tenían miedo, pero Pablo fue restaurado. Pablo, hermano, fue abierto su entendimiento totalmente, y después empezó a ser predicador del evangelio. Después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora se convirtió en alguien que era perseguido por predicar de Jesús, por predicar la palabra de Dios, por hablar ese evangelio que cambia y transforma la vida de los seres humanos. A él no le importaba pasar por cárceles, a él no le importaba ser azotado, a él no le importaba que hablaran mal de él. Él tenía que predicar de Jesús, porque ese fue el mandato que Dios tenía para él. Cuando Dios le dice a Ananías: ve
y ora por este hombre, porque gran instrumento es para el evangelio, gran instrumento es para mi obra. Le voy a mostrar, le voy a hacer entender y lo voy a usar grandemente. Y conocemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dando su testimonio en Hechos capítulo 26, versículo 5 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta nuestra religión, viví fariseo. Un fariseo legalista, no le gustaba mirar. Él no podía mirar que un gentil, que una persona que no era judío clamara, buscara de Dios, orara a Dios. Él no entendía estas cosas, mas sin embargo tenemos que entender que así en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, existían todas estas sectas. Hombres amadores de sí mismo. Por eso es tan importante que usted y yo como cristianos reconozcamos las falsas sectas, reconozcamos lo que son las sectas, reconozcamos que son falsas iglesias, falsas denominaciones, falsas lugares que predican un evangelio por obras, que predican un evangelio por dinero, que predican un evangelio en el cual les dan muchas formas de poder lograr la salvación. Por eso Pedro en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1, dice el Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El evangelio durante mucho tiempo ha sido blasfemado por tales hombres, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual el Señor dijo que vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros que estarán introduciendo dentro. Ellos predican de Jesús, hablan de la salvación, pero lo acomodan a su manera. Ellos quieren sacar ventaja para poder serse millonarios. Ellos con palabras que les endulcen el oído a las personas para que vengan a los caminos de Dios. Ellos les prometen cosas, les prometen y les dicen: si vienes a Jesús todo te va a ir bien. Cuando nosotros miramos la historia de los discípulos, ese no era el evangelio. La cuestión aquí era, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero estaban hablando de una salvación eterna, de un regalo en lo espiritual, que si usted y yo podemos creer, si en aquel entonces al único que se le podía decir Señor era el emperador romano. No podía haber dos señores. El único señor era el emperador romano en aquel entonces, y no podía haber alguien que pronunciara a Jesús como Señor. Por eso Pablo en la cárcel, cuando fueron libertados de la cárcel, él junto a Silas, le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenían que confesar a Jesús como Señor, como el único Señor de señores, y rehusar decirle al César, al gobernador romano, decirle Señor. Pero usted y yo, hermano, estamos viviendo en ese tiempo en el cual, hermano, hay tantas cosas. Hoy por medio de televisión, por radio, por internet, por Facebook, por YouTube, se están predicando el evangelio entre comillas, hablando palabras, hermano, poniendo evangelio, un evangelio torcido, un evangelio que no cambia, que no transforma, un evangelio por obras, un evangelio por dinero, un evangelio por conveniencia. Y no es así, hermanos. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender lo que la Escritura nos está diciendo. En Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4, nos dice así, el Espíritu Santo hablando, dice: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
O sea que esta gente tiene seguidores. Esta gente tiene gente que lo siga. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Por eso dice, el Espíritu dice, claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es volverse a las fábulas, escuchar a hombres engañadores y dejarnos engañar. Por eso es tan importante que usted y yo cumplamos lo que Jesucristo dijo en su palabra en Mateo capítulo 5:39. Juan 5:39, perdón, nos dice: escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Jesucristo les dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras. En aquel entonces todavía no se tenía lo que es Pablo, lo que es Primera de Pedro, Juan, Mateo, Lucas. No existía eso todavía. Eso pasó mucho tiempo más después que se obtuvo ya el libro completo, que es la Biblia. En aquel entonces se tenía solamente lo que era el libro de la ley, el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo les dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la salvación. O sea, ellos tenían que escudriñar y mirar que Jesús estaba ya siendo anunciado muchos años antes. Que Jesucristo es el que hablaba Isaías, en Isaías 53, que herido fue por nuestras rebeliones, que el castigo fue por nuestra paz. Que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien hizo lo que quiso, pero todas las transgresiones, el pecado, todo fue cargado sobre Jesús. Por eso Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras, y os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Por eso es que usted y yo tenemos que entender, el Espíritu Santo, hermano, nos enseña. La palabra de Dios nos muestra cómo es tan importante que nos estemos capacitando y entender y mirar que todas estas cosas están pasando hoy en día en el mundo. Estamos viviendo ya los últimos tiempos, y es por eso que Satanás está usando a todos estos hombres amadores de sí mismo. Hoy podemos mirar que por medio de muchos hombres amadores de sí mismo, hombres que blasfeman la fe, hombres que tuercen la Escritura, hoy muchas personas están dejando de creer, porque generalizan todo y dicen: bueno, mira cómo son los cristianos, mira cómo son los evangélicos, y ponen a estos hombres videos como blasfemando, como hablando en contra de Dios, como burlándose, aún burlándose de la venida de Jesús, haciendo cada tontería. Y disculpe la palabra, pero son tonterías, son cosas que nunca los apóstoles, nunca los discípulos practicaron, que nunca los hombres de Dios hablaron, practicaron. Y es por eso que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. El Señor por eso quiere capacitarnos para que usted y yo podamos combatir, o sea, esas enseñanzas, poderlas hacerlas a un lado, poder frenar, poder decir: así no es. Porque esto es como cuando a una persona la ponen frente a un lugar y le dicen: bueno, tu trabajo va a ser detectar los billetes falsos y los billetes verdaderos. Pero lo principal, tienes que detectar los billetes falsos. Ese va a ser tu trabajo. Pero para saber esto, primero te vamos a enseñar las características de algo falso y las características de lo verdadero. Entonces lo entrenan bien, y cuando está viendo los billetes pasar, y de repente mira uno y dice: ese es falso. Así usted y yo, hermano, cuando nos capacitamos, estudiamos la palabra de Dios, cada día nos estamos capacitando. Nos capacitamos para poder mirar si lo que nos están enseñando es verdadero, es falso. Lo que escuchamos por radio es verdadero o es falso. Lo que escuchamos por televisión es verdadero o es falso. Lo que miramos por Facebook es verdadero o es falso. Pero usted y yo, es nuestra responsabilidad de escudriñar la Escritura. Por eso nos dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, al Señor, en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que entender que para dónde vamos. Tenemos que entender cuál fue el propósito de Cristo venir a este mundo. Tenemos que entender, hermano, lo que es el Evangelio, para cuando alguien venga y nos pregunte y nos pida razón de la salvación, de lo que hemos creído, podamos nosotros testificarle, podamos nosotros enseñarlo, instruirlo, llevarlo a Jesús. Pero muchas veces vienen las personas y simplemente repetimos lo que alguien nos dijo. Simplemente le decimos, es que así me enseñaron a mí, es que es lo que a mí me dicen. No, usted y yo tenemos que estar seguros de lo que hemos creído, seguros de lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso es que hoy en día estamos viviendo en un mundo en el cual hay tanta denominación, tantas sectas, tantas cosas horribles que se están mirando hoy en día, cómo blasfeman al nombre de nuestro Dios, cómo hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, tiempos en los cuales la gente, hermanos, si no tiene cuidado, los pueden apartar, los pueden engañar. Porque tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo, y peor en este tiempo que estamos viviendo, en un tiempo de pospandemia, y aún sigue la pandemia, aún sigue gente enfermándose, aún sigue gente que se está contagiando. Entonces la gente cuando se desespera, cae en la desesperación, y vienen estos hombres amadores de sí mismo. Y recuerde, hay gente que está haciendo lo bueno, pero por unos, como dicen por ahí, por unos pagan los otros. Vienen las personas y están desesperadas, esperando esperanza, esperando que alguien los ayude, esperando que alguien los fortalezca, los apoye, los anime, que oren con ellos, que les traigan una seguridad, que les traigan paz. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado. Ahorita la gente anda desesperada, buscando ayuda, y de repente se topa con alguien. No, mira que a mí me ayudó esto, y sin tener conocimiento, ahí van atrás de ellos a hacer lo mismo. Por eso, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tenemos que comprender que en estos tiempos peligrosos no solamente son por la violencia de las personas, no solamente los tiempos peligrosos son la delincuencia que hay. Lo peligroso que hay es que a mucha gente se les está compartiendo, predicando diferente evangelio. Se les está predicando una salvación por obras. Se les está predicando de que si van a la iglesia no van a tener más problemas. Que si van a la iglesia todo les va a ir bien. Pero déjeme decirle que no es así. La Escritura es bien clara y nos dice que vendrán tiempos peligrosos, que a muchos los entregarán a los tribunales, a muchos los azotarán, a muchos. Vienen tiempos en los cuales ahorita aún en este país tenemos libertad de expresión, pero puede cambiar las cosas. Las cosas pueden cambiar, se puede empezar a prohibir predicar el evangelio, se puede prohibir hablar en contra de tales, ¿verdad?, cosas que se están anunciando por el mundo. Pero usted y yo como cristianos tenemos que permanecer firmes para cuando vengan estos tiempos. Porque los apóstoles, si usted miramos la historia de los apóstoles, muchos de ellos murieron decapitados, otros murieron apedreados, otros murieron crucificados, otros murieron sumergidos en aceite, otros murieron a través de los leones, de los tigres. En el tiempo de Nerón, cuando agarraban a los cristianos e iban y los aventaban en aquel estadio allá en Roma, y la gente lo único que hacía, se postraba y decía: Señor, recíbenos. Ellos daban su vida. Pero vendrán esos tiempos, en el tiempo de la gran tribulación, en el cual dice la Escritura que el anticristo hará una estatua muy grande, y dice que todo hombre en la tierra tiene que postrarse y adorarla. Y ahí es donde se va a mirar aquellos que verdaderamente entendieron lo que fue el evangelio, que se apartaron,
que no vivieron el evangelio, pero millones y millones de personas se quedarán, aquellos que conocieron de la escritura, aquellos que apostataron de la fe, son los que van a quedarse en la gran tribulación, son los que se van a quedar en la gran tribulación. Y son los que van a acordarse. Era verdad el evangelio. Era verdad lo que la escritura nos decía. Era verdad que Cristo iba a venir por su iglesia. Pero la única opción que tienen que hacer es no dejarse marcar. La única opción que van a tener es entregar su vida. Y va a ser triste, porque ahí van a decidir. Quizás yo no sé cómo va a ser en aquel día, pero dice la escritura que no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder hacer absolutamente nada. Hoy nosotros, para ir a un hospital tienen que usar la mascarilla, para salir del país tienen que tener sus vacunas, tienen que tener esto, tienen que tener el otro, para entrar a la escuela tienen que tener sus vacunas los niños y todas estas cosas. Usted se imagina en el día de la gran tribulación, dice que aquel que no tenga el número de la bestia no podrá comprar y no podrá vender, no podrá hacer absolutamente nada. Y la única opción que van a tener a sus hijos enfermos, van a tener que llevarlos al hospital y van a decir, tiene su marca, tiene el chivo, lo que vaya a hacer en aquel entonces. No, pues no lo tengo. Mire, pase en aquella oficina y ahí se lo ponen gratis. Pero ahí usted está desechando su salvación ya. En aquel entonces, por eso el Señor dijo, aquel que ame su vida más que a mí, será lanzado, será quitado de mí. Pero aquel que aborrezca su propia vida, dice, y aquel que muera por causa de mí, la obtendrá. Pero para eso va a ser muchos que van a quedarse en la gran tribulación. Por eso usted y yo los animamos a que se sigan congregando, sigan buscando un lugar donde congregarse, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene a buscar a un pueblo que le ame, que le sirva de verdad. Por eso usted y yo tenemos que entender y conocer las malas enseñanzas del día de hoy. Las malas enseñanzas que hoy se están hablando van en contra de la palabra de Dios. En muchos lugares van en contra. No encontramos ejemplos que los apóstoles lo practicaron. Usted y yo como cristianos tenemos que poner atención. Cuando Pablo llegó a Galacia, a los Gálatas, Pablo quedó maravillado. Pablo quedó sorprendido y por eso dijo Pablo a los Gálatas en capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema, sea maldecido, dice prácticamente. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender, es muy importante escudriñar las escrituras, es muy importante leerlas y poner atención, pedirle sabiduría a Dios, estar en un lugar donde nos prediquen un evangelio sano, un evangelio que no lo distorsionen. Y si usted está en un lugar donde le están predicando, un lugar que no le están predicando el verdadero evangelio, busque otro lugar, porque eso no agrada a Dios. Eso no le va a edificar su vida. Por eso usted y yo tenemos que poner mucha atención en la enseñanza. Hoy en día se predica un evangelio, el cual les ofrecen a los que le siguen, a sus seguidores, cómo ser salva su alma, cómo ser salvos de este mundo. Pero les predican de una y de muchas formas. Les dicen, bueno, trae tu dinero y dalo a la iglesia y serás salvo. Les predican un evangelio, diferentes caminos. Mira, hay muchas formas de ser salvo. Y se olvidan de Jesucristo. Y la más común es, dicen, bueno, tienes que ser perfecto primeramente para poder ser salvo. Bueno, la perfección que Dios nos da a nosotros es a través de Jesús. Jesucristo a través de la cruz derramó toda su sangre y por su sangre
Dice la Escritura ya en Pedro, el justo por los injustos. Él nos hace justicia a nosotros, nos convierte en justas personas delante de Dios por su sangre, para que nosotros podamos presentarnos a Dios, no por nuestras propias justicias. Es un regalo de Dios. Por eso hoy yo le animo, busque a Jesús hoy que puede y sírvalo de todo su corazón. El Señor dejó su palabra para que usted y yo nos instruyamos. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 nos dice que toda la escritura de Dios es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Yo deseo que mi Señor Jesucristo le bendiga a usted y a toda su familia. Yo le invito a que busque a Jesús hoy que tiene vida. Recuerde que un día vamos a morir, pero la Biblia nos habla que hay vida eterna. Vida eterna apartados de Dios para siempre y vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la muerte significa separación, pero todos aquellos que han muerto resucitarán un día, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y recuerde que Cristo viene pronto por su iglesia. Sigamos adelante, Cristo les ama. Bendiciones.